Buenos días, tardes. Somos el grupo conformado por Lucas, Micaela y Verónica, y hoy les vamos a presentar un recorrido por los principales hitos de la economía argentina en los años 2001, 2005, 2010, 2015 y 2020. Elegimos estos años porque nos permiten comparar distintos momentos: una crisis estructural, una recuperación sostenida, un auge con tensiones inflacionarias, una transición política y una crisis global sanitaria. En nuestro primer capítulo veremos el año 2001, donde la economía argentina enfrentó una de las recesiones más profundas. En diciembre, la recaudación tributaria cayó un 28,3% interanual, y los aportes a la seguridad social se desplomaron más del 50%. Este deterioro fiscal anticipó las restricciones del corralito. La caída tributaria refleja la magnitud de la crisis institucional. Los impuestos al consumo fueron los más afectados. Provincias conservaron estabilidad relativa. Se evidencian tensiones entre gasto público y recaudación. En el contexto de la crisis económica argentina de 2001, los agregados monetarios, específicamente M1, M2 y M3, experimentaron una contracción significativa que evidenció el deterioro de la confianza en el sistema financiero. Este fenómeno no solo refleja cambios en la liquidez, sino también anticipa el colapso estructural del régimen de convertibilidad. En paralelo, se observó una escalada sin precedentes en las tasas de interés interbancarias, alcanzando niveles superiores al 500% nominal anual, lo que evidencia la presión financiera entre entidades para mantener liquidez en un entorno altamente adverso. En suma, la evolución de los agregados monetarios durante 2001 configura un indicador temprano del colapso financiero que desembocaría en el establecimiento del corralito en diciembre. La caída de M1, M2 y M3 revela no solo la retracción del dinero en circulación, sino también la pérdida de legitimidad del sistema bancario y del régimen cambiario vigente. Estos datos constituyen evidencia empírica del agotamiento del modelo de convertibilidad y la necesidad de reformulación profunda de la política monetaria. Según datos del INDEC y el Ministerio de Economía, el Producto Bruto Interno cayó un 4,5% interanual, consolidando el tercer año consecutivo de contracción. Esta caída se intensificó hacia el final del año, cuando el estallido político e institucional marcó el punto de mayor impacto. Solo en el cuarto trimestre, el PBI se desplomó un 10,7%, como lo muestra este gráfico. El desplome del PBI se explica por la fuerte contracción de sus componentes principales, reflejando la crisis y la incertidumbre que vivía el país. Consumo. El consumo privado cayó un 5,8%. La recesión, el aumento del desempleo y la incertidumbre hicieron que las familias redujeran drásticamente sus gastos. Inversión. La inversión cayó de forma aún más abrupta, un 15,9%. Esto demuestra la total falta de confianza de las empresas para invertir en un contexto de crisis. Gasto público. Si bien los datos no son tan explícitos como los de consumo e inversión, la política de ajuste fiscal implementada durante el déficit cero buscaba reducir el gasto público. Exportaciones netas. Aunque los datos pueden variar, las exportaciones netas tuvieron un papel menor en la contracción, ya que el principal problema fue la caída de la demanda interna, consumo e inversión. Capítulo 2, año 2005. Durante el año 2005, la economía argentina evidenció un notable dinamismo en materia fiscal, reflejado en la evolución de los ingresos tributarios. Según datos publicados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, la recaudación alcanzó un total de pesos 119.250 millones, consolidándose como el principal componente de los ingresos estatales. Durante el año 2005, los agregados monetarios en pesos mostraron una expansión sostenida, acompañando el proceso de recuperación económica del país. Principales factores que explican la expansión monetaria. Crecimiento del circulante en poder del público. Aumentó 34%. Alcanzando los pesos 41.327 millones. Incremento de los depósitos transaccionales, caja de ahorro más cuentas corrientes, ligado al aguinaldo y consumo de fin de año. Reducción de depósitos a plazo fijo en diciembre. Disminución de la inversión bancaria a favor del consumo inmediato. Acumulación de reservas internacionales, más 41,3%, superando los $28.000 millones estadounidenses al cierre del año.
lo que permitió sostener la base monetaria. El PBI argentino creció un 8.9% en 2005 respecto al año anterior, consolidando el tercer año consecutivo de fuerte expansión económica. Este crecimiento fue impulsado por el dinamismo del consumo interno, la inversión productiva y el superávit comercial sostenido. El PBI per cápita fue de pesos 4.148, aproximadamente 1.146 euros en el último trimestre, con una variación anual del más 19.6%. Este indicador refleja una mejora significativa en el ingreso promedio por habitante, en línea con la recuperación del empleo y los salarios reales. La Argentina comenzó el año 2010 con un gran interrogante en el plano internacional. En la economía mundial se percibían algunos signos de recuperación, pero lo que no estaba claro aún era si se había logrado superar la crisis financiera. Esta incertidumbre planteaba un importante desafío al modelo económico argentino. Hacia finales de 2010, la actividad económica se aceleró fuertemente impulsada por el dinamismo de la absorción interna privada, consumo e inversión. El año cerró, en ese sentido, con un crecimiento del 9.2% siendo la tasa de crecimiento más alta desde 2005. La estrategia fiscal consolidó su éxito, lo que se refleja en un mayor ritmo de la recaudación total, que se expandió 34.4% en 2010 frente a 13.2% en 2009. Ese aumento fue generalizado en todos los tributos, destacándose la dinámica del impuesto al cheque y de ganancias. El PBI de Argentina en 2010 fue de aproximadamente $552, 738.000 millones en dólares constantes de 2010. Esto representó un crecimiento del 9.2% en comparación con 2009. Los agregados monetarios siguen creciendo. Los factores que explican el crecimiento. Demanda estacional de dinero. Diciembre mostró un aumento mensual de 8.1%, por aguinaldos y consumo de fin de año. Crédito al sector privado. Fue el principal motor de expansión del M2, superando incluso el impacto de las compras de divisas. Depósitos privados. Crecieron 4.4% en diciembre, especialmente en colocaciones a la vista. Plazos fijos. Aumento moderado de 0.5% mensual, aunque con subas puntuales de $970 millones al cierre del mes. Año 2015. Ingresos del Estado. Pesos 1.872.915. Recaudación neta total anual en millones de pesos a diciembre de 2015. Siendo este un valor récord histórico en comparaciones con los demás años. Dada en su mayoría por el impuesto al valor agregado, 23%. Contribuciones y aportes a seguridad social, 22%, siendo una diferencia porcentual del 32.1% comparado al 2014. A simple vista, en un principio se denota un declive, luego un aumento sostenido anual, que tiene su auge en octubre coincidiendo con la época de elecciones. Se evidencia nominalmente tres actividades por sobre las demás. Industria manufacturera. Comercio mayorista, minorista y reparaciones. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. Aún así, el mayor crecimiento por ciento respecto al año anterior fue dado en agricultura, ganadería, caza y silvicultura, electricidad, gas y agua. Comercio mayorista, minorista y reparaciones. Un año marcado por la pandemia, el aislamiento social preventivo y obligatorio y sus consecuencias sobre las actividades económicas. Políticas con las cuales inyectar dinero en los hogares para sostener el consumo. Tasas pasivas que pretendían tentar a las personas a invertir en pesos. Abrumador, carry trade. Principales ingresos del Estado en 2020. Impuesto al valor agregado, 29%. Contribuciones y aportes a seguridad social, 19%. Se evidencia la inyección de dinero a partir del mes de marzo, comienzo de la pandemia. Los valores nominales no decayeron en todo el año, no hubo declive alguno. Se evidencia las tres actividades por sobre las demás. Industria manufacturera. Comercio mayorista, minorista y reparaciones. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. También, el declive abrupto de construcción. Hoteles y restaurantes.
Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales.